Ok, hola a todos, bienvenidos a esta clase número 6 de nuestro taller de lógica y conjuntos que estamos trabajando. Vamos a empezar como siempre haciendo un repaso de lo que vimos en la última clase. La última clase vimos todo lo que tiene que ver con relaciones, ¿ok? Entonces, bueno, recordemos que, bueno, una relación es simplemente un conjunto de pares ordenados, ¿ok? Y básicamente nosotros vamos a abreviar que si X y Y está en R, entonces, bueno, escribimos como XRY, y si no, bueno, XR tachado. Tenemos las definiciones usuales: transitividad, reflexividad, irreflexividad, simetría, tricotomía y un orden parcial estricto, que es transitividad y reflexividad, ¿no? Todas estas son propiedades que cumplen una relación y en un conjunto fíjense que todas estas cuantificadores están cuantificados sobre A. No, eso quiere decir que a lo mejor las relaciones tienen pares ordenados que viven fuera de A, pero lo importante es que, bueno, si solamente lo estamos mirando en A, se tiene que cumplir esto. Tenemos lo del orden total o lineal estricto, que es un orden parcial y satisface tricotomía. Y relación de equivalencias, bueno, simétricas, reflexivas y transitivas. Tenemos, por ejemplo, bueno, un conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sabemos que estos conjuntos los podemos armar, están en nuestro universo de trabajo, así que no hay ningún problema. Y bueno, simplemente armamos un conjunto de pares ordenados a partir de ahí. Entonces, la idea es que podemos representar estas relaciones como si fuera un gráfico. Es un diagrama de Hasse, en el sentido de que, bueno, si está, por ejemplo, la flechita entre 0 y el 2 es porque 0 y 2 están relacionados. Pero también estamos considerando en realidad no tanto el gráfico, sino la clausura transitiva del gráfico. O sea, por ejemplo, yo no veo una flecha entre el 0 y el 3, pero el 0 está conectado con el 2 y el 2 está conectado con el 3. Entonces, bueno, la idea es que uno entienda que siempre que hay un camino, también está dentro de la relación. Entonces, fíjense que cuando consideran la clausura transitiva, se une, por ejemplo, 0,3, 0,4, etc. Fíjense que la diferencia estrictamente entre un orden parcial y un orden lineal es que, bueno, un orden parcial puede tener elementos incomparables, mientras que un orden lineal no. Aquí llamo elementos incomparables. Por ejemplo, el 4 y el 5. No hay ningún camino que vaya en el 4 y termine en el 5, ni viceversa. No, ni 4R5 ni 5R4. Evidentemente 4 es distinto de 5, así que son cosas completamente distintas, no se satisface la tricotomía. En cambio, en el orden lineal, de nuevo, tomando la clausura transitiva, por ejemplo, el 1 está conectado con el 4, el 0 está conectado con el 5 y así sucesivamente. Bien, si se dan cuenta, todas las definiciones de orden, lo que es orden parcial y orden total, están definidas de manera estricta y la idea es que nosotros, bueno, a partir del orden estricto, definimos generalmente lo que colocamos es un pisito, ¿no? Entonces, este menor que lo volvemos un menor igual para abreviar, bueno, que x es menor que y, o sea, que x está relacionado o que son iguales. ¿Ok? Y bueno, como les comenté, estas definiciones tienen sentido incluso si en la relación existen pares ordenados fuera de A. Por ejemplo, R está como el gráfico, así tal cual, si estamos considerando que el gráfico es tal cual. Entonces fíjense, por ejemplo, que si llamamos A al conjunto 0, 2, 5, bueno, este es un orden completamente total. Todos los elementos son comparables. Pero, por ejemplo, consideramos el 0, 1 y 5, y bueno, de repente el 0 y el 1 ya no son comparables. Entonces ya no es un orden total, es un orden parcial. Ok, fíjense que para todo conjunto uno siempre puede hablar de estos, el dominio de R y el rango de R, simplemente como, bueno, las primeras y segundas componentes de los pares ordenados que están ahí. Y para ver que efectivamente estos conjuntos están bien definidos, bueno, hay que simplemente mostrar cómo los podemos construir. Por ejemplo, o bueno, más que dónde construirlos, un conjunto que contenga todos sus elementos, ya que por separación podemos simplemente restringirnos, ¿no? Entonces, bueno, para eso podemos utilizar la definición de pares ordenados que nos dio Kuratowski, que es que, bueno, si el par ordenado X y está en R, quiere decir que este objeto está en R. Pero claro, entonces este objeto a su vez es un conjunto que tiene dos elementos. Cada uno de esos elementos estaría entonces, son elementos de un elemento de R, o sea que son elementos de la unión de R. Y a su vez tenemos a X y Y dentro de los corchetes de las llaves que están aquí. Entonces son elementos de la unión de R, entonces están en la unión de la unión de R. Entonces, claro, si tenemos el axioma de unión, que nos dice que, bueno, las uniones de los conjuntos son conjuntos, entonces, bueno, el dominio de rango son simplemente conjuntos que podemos separar a partir de justamente la unión de la unión de un conjunto, ¿no? Y a partir de ahí, colocamos las condiciones, con separación son conjuntos. Ok, una rotación bastante útil es la de restricción de una relación a un conjunto, que es tomar todos los elementos de la relación cuya primera componente esté en el conjunto con el cual estamos restringiendo, ¿no?
Por supuesto, como esto sigue tomando pares ordenados, esto también produce relaciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta relación y lo restringimos a 0, 5 y 3, la restricción sería, bueno, 0, 4, 0, 2, 0, 5, 3, 5 y 3, 6. Y como el 5 no sale nadie, bueno, no viene para acá. Fíjense cómo se puede hacer el dibujito, ¿no? Fíjense que están restringidos los elementos del dominio. Los del rango no necesariamente tienen que estar restringidos. Ok, funciones. La definición de formal de una función, entonces va a ser un tipo específico de relación que cumple con la propiedad de que todos los elementos del dominio solamente tienen un único elemento asociado como segunda componente en los pares ordenados de la relación. Y básicamente como este elemento Y único relacionado con X, bueno, los elementos que son únicos le podemos colocar nombres, entonces eso es lo que generalmente definimos como f de x, la imagen de la función. Entonces, bueno, vocabulario estándar, si y es igual a f de x, y es la imagen de x, y x es la imagen de y. Bueno, es una, porque a lo mejor hay varias. Sabemos que las funciones no tienen que ser inyectivas. Y bueno, las funciones obviamente son objetos matemáticos que antes habíamos comentado que antes del formalismo de la teoría de conjuntos, bueno, se utilizaban de manera intuitiva, pero entonces había una distinción sobre qué es lo que realmente significa las funciones entre dos conjuntos, porque generalmente uno decía formalmente que una función era agarrar el dominio y agarrar una regla de correspondencia, ¿no? Alguna fórmula, alguna ecuación, algún algo que nos permite obtener la imagen a partir de las primágenes. Pero el tema es que eso no nos da todas las posibles funciones. Porque, por ejemplo, si agarramos las funciones que van de los reales a los reales, ¿ok? Ese conjunto de todas las funciones es un conjunto que es no numerable, ¿ok? Y, sin embargo, las reglas que uno puede hacer, o sea, las reglas de asignación, como al final dependen de una fórmula que esencialmente va a ser finita, no importa cuántos símbolos tenga o qué símbolos, cuán distintos puedan ser, al final se acaba. Y entonces, bueno, la cantidad de fórmulas eventualmente finitas, incluso a partir de un conjunto infinito de símbolos, es una cantidad numerable. Entonces, tomar la definición usual de funciones como una regla de asignación en un dominio no nos da todas. Existen funciones que no tienen una regla de correspondencia. Pero es interesante porque no se pueden escribir. O sea, cuando uno realmente se pone a pensar en las consecuencias de que las fórmulas que uno utiliza son finitas y que los objetos matemáticos que hablamos potencialmente sean no numerables, uno realmente tiene que aceptar la posibilidad de que hay una cantidad muy grande de objetos, de cosas que nunca vamos a poder describir. Los mismos reales, al no ser numerables, hay una cantidad no numerable de reales que no pueden ser escritos de ninguna manera por nadie. Y eso es una cosa bastante extraña. Y sin embargo no podemos decir ninguno específicamente, porque si señalamos uno específicamente, bueno, lo escribimos. Así que ya es señalable, pues. Entonces es una cosa bastante extraña. Y bueno, nada, tenemos este tipo de funciones como la función de Diffie que empezaron a desafiar este tipo de definiciones usuales, ¿no? Ok, como una función, bueno, podemos agarrar y podemos darles las definiciones usuales que son utilizadas en cualquier campo de la matemática. El dominio es simplemente el conjunto del cual estamos tomando. No, bueno, fíjense cómo es el detalle de esto, ¿no? Esta notación, f dos puntos de a flecha b, lo que quiere decir es que, bueno, el dominio de f, o sea, que f es una función, que el dominio de la función es a, y que de alguna otra manera el rango de la función vive en b, o sea, los elementos de la segunda componente están todos recogidos dentro de este conjunto b. Fíjense que no todas las funciones tienen por qué escribirse de esta manera para ser funciones. Esto simplemente nos ayuda para darle nombre a los conjuntos especiales. ¿Ok? Bueno, lo típico. Una función va a ser sobreyectiva sobre un conjunto B si, bueno, el rango coincide con este conjunto de llegada, ¿no? Es decir, que todos los elementos del conjunto de llegada son alcanzados por f. A veces lo escribiremos como f doble flechita o simplemente escribimos sobre. Si tenemos una función y para todas las imágenes, o sea, todas las preimágenes del dominio, si las imágenes son iguales, entonces las preimágenes son iguales, bueno, eso es la definición de inyectividad, una función 1 a 1, y a veces colocamos este arponcito o escribimos 1 a 1. Y bueno, si esta es una función sobreyectiva y biyectiva entre A y B, bueno, diríamos justamente que es biyectiva y que forma una biyección entre A y B. Entonces, bueno, a veces lo escribimos de esta manera o escribimos 1 a 1 sobre. Otros conjuntos a veces utilizados. Bueno, f de un conjunto A, que a veces lo definimos como f comilla comilla, es simplemente
todas las imágenes cuyas preimágenes viven en ese conjunto A, ¿no? Y también podemos agarrar y podemos armar las imágenes inversas de conjuntos. Si ese es un conjunto, la imagen inversa de su conjunto son todas las preimágenes cuyas imágenes viven en ese conjunto. Estos dos conjuntos son bastante utilizados, por ejemplo, en topología, en proyecciones, etc. Entonces, la razón por la que así tenemos estas dos comillas es porque, bueno, a veces puede ser que haya un conflicto notacional. Entonces, bueno, ponemos las comillas para resolver la ambigüedad. Ok, el tema es que las relaciones las empezamos a definir como un conjunto. Sin embargo, hay relaciones que nosotros podemos de una u otra manera hablar, pero que no son o sea, no son conjuntos, sino que serían como clases propias. Clases propias de pares ordenados, por decirlo de alguna manera. Y son las relaciones generalmente del tipo teórico. Por ejemplo, la relación de que un conjunto esté contenido en otro. Lo que hace es que realmente cuando uno coloca estos simbolitos, lo que uno está realmente abreviando son fórmulas del lenguaje. Y básicamente la idea es que estas relaciones ahora no son conjuntos, serán clases propias. Y cada vez que las utilicemos, bueno, es para realmente hablar de abreviaciones, eso es todo. Por ejemplo, si uno hablara de la relación de contención, su dominio, bueno, como todos los conjuntos están contenidos en sí mismos, entonces uno puede hablar de todos los conjuntos, pero como ya vimos, el conjunto de todos los conjuntos realmente no es tal, es una clase propia. Entonces no podemos hablar de que esto es una relación propiamente hablando. Es simplemente una idea, una abreviación. Esto vamos a llamarlo como pseudo-relaciones y tal. Y bueno, las utilizaremos para referirnos a ciertas cosas que podamos de una u otra manera utilizar como relaciones o funciones, porque a lo mejor, puesto de esa manera, nos da alguna abreviación útil. Por ejemplo, la función de la unión. Agarrar un conjunto y tomar su unión. También su dominio sería el conjunto de todos los conjuntos, o sea, la clase universal B. Y claro, su imagen está bien definida, pero entonces esta no es una función realmente, esta sería una pseudo función. Y básicamente decir que su imagen es única quiere decir que si agarras un conjunto y tomas esta operación, si el conjunto es distinto, bueno, el resultado también va a ser distinto. O sea, todo se puede hablar perfectamente quitando estos abusos del lenguaje, por decirlo de alguna manera, y hacer mención a lo que hablé yo. Ok. Una relación bastante útil formada a partir de relaciones es el producto lexicográfico. Ah, no, perdón, eso no viene ahorita. Eso viene para construir el producto cartesiano, ¿no? Si hace T son conjuntos, el producto cartesiano lo vemos como, bueno, todo el conjunto de pares ordenados, donde todas las primeras componentes están en S, todas las segundas componentes están en T y se toman todas, ¿no? Ahora, ¿cómo demostramos que estos son conjuntos si S y T son conjuntos? Bueno, para eso generalmente se utiliza el esquema de reemplazo y se hacen dos pasos, ¿no? La idea del esquema de reemplazo es que es un esquema axiomático que nos permite construir conjuntos a partir de fórmulas y conjuntos otros donde las fórmulas solamente son satisfechas por un elemento único. ¿Ok? O sea, si tenemos una fórmula y solamente existe una y que la satisface cuando la enchufamos ahí, existe un conjunto que agrupa todas esas y que la satisfacen. Entonces, por ejemplo, podemos construirlo de esta manera. Si S y T son conjuntos y alguno de ellos es vacío, definimos el producto cartesiano como el conjunto vacío y listo. Y si no son vacíos, bueno, tomemos un primer elemento S perteneciente a S y podemos hacer la relación, bueno, que phi de una u otra manera S y T va a ser, bueno, phi de Y de S y T va a ser justamente que, bueno, Y es igual al par ordenado de ST. Entonces, por definición del par ordenado, la propiedad importantísima que tienen ellos, si T es distinto de T', el par ordenado de ST es distinto del par ordenado de ST'. Así que se cumple la hipótesis del esquema de reemplazo. Entonces yo puedo armar, de alguna otra manera, el conjunto B que contenga a todos los elementos de la forma ST, donde justamente, bueno, S está fijo y T, bueno, se va moviendo a lo largo de T, ¿no? O sea, estamos reemplazando como tal el conjunto T, donde estamos mandando a este señor a este par ordenado. Y esta forma de hacerlo es única. Entonces ahora estos pares ordenados existen en algún conjunto. Bueno, yo lo llamaré. Y bueno, los puedo restringir, ¿no? Armo este conjuntico singleton de S cruz T como todos los elementos que satisfagan esta cuestión. Y ahora yo puedo reemplazar esto por ahora hacer que se mueva esta S, porque entonces todos estos conjuntos son distintos. Si yo tomo S y S' distintos, y entonces claro, los estoy reemplazando ahora a las S del conjunto por estos señores. Entonces cuando hago que todos se muevan por el reemplazo, entonces existe otro conjunto, digamos B', que los agrupa a todos. Entonces bueno, yo lo que voy a hacer para construir el producto cartesiano es que bueno, voy a armar un conjunto preliminar, digamos ese cruz T tilde,
que sea el conjunto de todos estos señores, donde S pertenece a S. Y entonces, fíjense que ahora el producto cartesiano es la unión de este conjunto. Este conjunto de arriba es un conjunto por separación. Y esta unión es justamente lo que nosotros queremos. Porque vemos que la unión entonces de este conjunto S tilde sería la unión de todos estos conjuntos. Quitamos un par de corchetes de llaves, porque básicamente la unión lo que hace es quitar un par de llaves. Entonces me queda justamente la unión de todos estos señores cuando S se va moviendo. Pero a su vez estos son conjuntos que son pares ordenados de la forma ST. Y cuando los estamos moviendo así, entonces bueno, ahora tenemos efectivamente a todos. Todos los pares ordenados ST donde S pertenece a S y T pertenece a T. Ok, una forma de relacionar reemplazo, como ya vimos, entonces es una relación entre una función que solo cumple a alguien y una función, porque las funciones tienen imágenes únicas. Entonces básicamente nosotros podemos hacer lo siguiente. Si tenemos un conjunto y una fórmula que para todo conjunto, para todo elemento de ese conjunto solamente existe un único y que lo satisface, bueno, podemos crear una función que justamente su imagen es ese único asociado, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente lo que estamos tomando es el axioma de reemplazo. Básicamente agarramos este conjunto B que contenga todas esas y, y lo que hacemos es que, bueno, definimos la función como agarrar en el producto cartesiano A cruz B, que A y B son conjuntos, a justamente los pares ordenados que satisfagan esta relación. Entonces, por ejemplo, si X es un conjunto y una función es simplemente agarrar un conjunto y mandarlo al conjunto que contiene el conjunto que lo contiene, bueno, eso también va a ser un conjunto. Esto también porque, bueno, está este reemplazo por aquí, ¿no? Ok, ¿quién sería su rango? Bueno, por ejemplo, bueno, rango de F sería todo donde llegan estos señores. La idea es que, como una función, si es un conjunto, su rango es un conjunto, la idea es armar nuevos conjuntos con reemplazos, generalmente viendo a la función asociada y mirando su rango, que es tipo, bueno, las imágenes de todo lo que está pasando aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hicimos acá para construir el producto cartesiano. Una primera función sería enviar un elemento T a este par ordenado ST y consideramos el rango. Entonces el rango sería eso, todas las ST para T distinto, para T moviéndose en T, ¿no? Entonces ahora luego agarramos otra función que es agarrar estos conjuntos que acabamos de obtener, o sea, más bien, y considerar una función que agarre todos los S pertenecientes a S y lo asigna a este conjunto. Como esta es una función, consideramos su rango y eso nos produce este conjunto de S plus T tilde y bueno, toda la construcción se va por ahí. Ok, para todo conjunto podemos hablar de la relación inversa, que simplemente, bueno, son todos los pares ordenados que viven en el rango cruz dominio. Fíjense que si esta R no fuera una relación, simplemente alguno de estos conjuntos sería vacío y eso quiere decir que este conjunto es vacío y ya. Si f es una función, la relación inversa solamente es una función si f es 1 a 1. Y bueno, también podemos hablar de las composiciones de funciones. Composiciones de funciones y composiciones de relaciones. Que es que, bueno, ya. Aquí estoy, es que estaba estornudando, perdón. Gracias. Ok, sigo. Si F y G son conjuntos, la composición G compuesto con F lo podemos tomar como los pares ordenados X, Z, donde la primera componente está en el dominio de la primera y la segunda en el rango de la segunda. ¿Ok? Y evidentemente, ¿cuáles van a ser los que vamos a tomar? Los que tengan el camino intermedio, ¿no? Típico. Si F y G son funciones, en particular su composición es una función. Entonces, la imagen efectivamente es G compuesta con F, así como esperamos. Ok. Bien, ahora sí, el producto lexicográfico. Esto es bastante útil. Si nosotros agarramos una relación en un conjunto y consideramos una relación en otro conjunto, el producto lexicográfico van a ser justamente definidos como, bueno, XY es menor que X' Y', si solo si X menor que X' en su conjunto, o son iguales y Y es menor que Y'. Este es el orden lexicográfico porque es el orden del diccionario. O sea, por ejemplo, aquí lo estamos utilizando para 4 componentes.
A es menor que A, porque claro, la A es igual, pero luego la segunda A es menor que B. Y fíjense que esto a su vez es menor que B, porque la primera componente, y así sucesivamente. O sea, básicamente lo que va haciendo es que si no decides en la primera componente, decides en la segunda. Si no decides en la segunda, decides en la tercera. Y así hasta que eventualmente decidas. Y bien. Por ejemplo, nosotros pudiéramos utilizarlo para ordenar los complejos. Lexicográficamente, los complejos pudiéramos ordenarlos como, bueno, dos números complejos serían uno menor que otro si la parte real serían menores, o son iguales y la parte imaginaria es menor. Entonces, por ejemplo, conseguimos nuestro eje complejo. Este sería el eje real, este sería el eje imaginario. Fíjense entonces que, bueno, que por ejemplo el número 3 más 3i es menor que 3 más 4i. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente son partes iguales, pero la parte imaginaria es más chiquita. Pero luego a su vez esto es menor que 4 menos i. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos de alguna otra manera ordenando primero de izquierda a derecha, porque claro, así es como estamos ordenando la cuestión acá. Pero luego, de hecho me di cuenta que el dibujo está mal hecho. Estamos ordenando es de abajo hasta arriba. Porque, claro, ¿dónde están las partes imaginarias más pequeñas? Más hacia los negativos. Y esos son justamente los que están aquí abajo. O sea, aquí me doy cuenta que este dibujito tendría que voltear las flechitas. Entonces, por ejemplo, este puntico es menor que este, a su vez es menor que este. Luego lo cambiaré. Ajá. Tenemos un teorema bastante importante que nos dice que, bueno, si tenemos que estas son órdenes, ya sean parciales o totales, el producto lexicográfico es un orden de esa naturaleza, parcial o total, en el producto cartesiano. También tenemos la definición de isomorfismo entre relaciones. Bueno, un isomorfismo entre relaciones es una biyección que mantenga la propiedad de estar relacionadas, ¿no? Si X es menor que Y, entonces su imagen es menor que la imagen de Y. Y viceversa, si la imagen de X es menor que Y, entonces X es menor que Y. Si existe esta biyección, diremos que son isomorfos. Y bueno, estaría relacionado con respecto a esta relación. Aquí lo puse como si fueran órdenes, pero esto puede extenderse a más tipos de relaciones. Entonces, bueno, generalmente lo escribimos de esta manera. Ok. Entonces, bueno, para relaciones de equivalencia, es un tipo de relaciones que, como vimos, son reflexivas, simétricas y transitivas, y generalmente lo utilizamos para construir objetos nuevos, matemáticos. Entonces, por ejemplo, el objeto típico suele ser, por ejemplo, la clase de equivalencia, que es todos los elementos relacionados al primer elemento. Entonces, esto es un conjunto simplemente por separación, ya que estás tomando un subconjunto del conjunto A originalmente. Y el interesante suele ser el conjunto cociente. El conjunto cociente es el conjunto de todas las clases de equivalencia. Y esto también es un conjunto, está bien definido por reemplazo, ¿no? Porque lo que estoy es demandando la función que agarra a este elemento X y lo manda a su clase de equivalencia. Esto es único en el sentido de que, bueno, si de una u otra manera las clases de equivalencia son distintas es porque no están relacionadas en primer lugar. Entonces, cuando consideramos el rango de esta función, o sea, todas las clases de equivalencias que se van formando, bueno, ese es justamente el conjunto cociente de la relación, ¿no? Entonces, bien. Básicamente la idea de las clases de equivalencia es que nos permite separar cosas a un nivel. O sea, digamos que cuando uno tiene la igualdad y tiene una relación de equivalencia, la igualdad es como más fina, ¿ok? Es como más sutil. A lo mejor tú puedes distinguir una oveja particular de otra por como, no sé, detalles de las ovejas. Pero si uno, digamos, desenfoca la cuestión, que es lo que hacen las relaciones de equivalencia, bueno, dice, efectivamente sí, son como la misma cosa. Y generalmente lo que hace uno tomando el conjunto cociente es que uno genera estructuras principalmente algebraicas. O sea, las construcciones del conjunto cociente son muy típicas del álgebra. Entonces, para tomar estructuras a más alto nivel, ¿no? Por ejemplo, el conjunto, o sea, por ejemplo, si tú tomas un grupo y formas todas las clases laterales de ese grupo, las clases izquierdas, las clases derechas, eso forma un grupo también, es su conjunto cociente, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, imaginemos que tuviéramos definidos números naturales. Hoy vamos a definir los números naturales perfectamente, ¿no? Este, Vamos a ver cómo se pueden construir números enteros. Bueno, generalmente esas construcciones se hacen a través de relaciones de equivalencia. Esto va a ser formal y no formal. Formal porque esto existe, o sea, si los naturales están dentro de nuestro universo y cumplen lo que se supone que tienen que cumplir, efectivamente estos enteros van a estar en nuestro universo y van a cumplir lo que quieran cumplir. Es no formal porque primero no hemos completamente definido quiénes son naturales, tipo el conjunto de números naturales. Y segundo, bueno, vamos a preferir hacerlo de alguna otra manera después,
porque bueno, así mantenemos las relaciones de orden un poco más intuitivas y que mantengamos la identidad de los naturales como lo que hemos tenido hasta ahora, que es esta relación de, bueno, el 0 es el vacío, el 1 es el conjunto formado por el 0, el 2 es el conjunto formado por el 0, el 1, etc. Ok, entonces la relación de equivalencia. ¿Qué es lo que realmente importa en los enteros a diferencias naturales? La posibilidad de poder hacer negativos, la posibilidad de tener restas arbitrarias. Entonces, bueno, las restas son sumas si las miras al revés. Entonces eso es lo que te hace esta relación de equivalencia. Agarras pares ordenados de naturales y dices que son equivalentes si tienen la misma diferencia entre primera componente y segunda componente. Que eso es lo mismo que colocarlo de esta manera. Se puede verificar que es simétrica, reflexiva y transitiva. Y fíjense que, por ejemplo, el nodo está relacionado con el 3, 4 y el 10, 11, pero no con 3, 5, porque hay una diferencia de 2. Entonces lo que hace uno es que, bueno, podemos identificar esencialmente tres tipos de clases de equivalencia. Las que son de la forma 0, 0, o en general de la forma igual con igual, esas serían una misma clase. Los que son de la forma 0n, que básicamente son todos los pares en donde la primera componente salta a la segunda sumando n unidades. O la que son de la forma n0, que es agarrar la primera componente y quitarle n unidades para llegar a la segunda componente. Entonces, si uno toma todo ese conjunto cociente y toma representantes, bueno, amigables claramente, hacemos una identificación entre el conjunto cociente de esta relación de equivalencia y los enteros, agarrando y definiendo más n como, bueno, cuando la diferencia sube, y a menos n cuando la diferencia baja, y el 0 como la clase esta que está en el medio. Entonces, claro, igual, típico de construcciones algebraicas. No solamente basta con construir el conjunto, sino que ahora también tienes que verificar que las operaciones coincidan con lo que tú quieres coincidir. Entonces, generalmente uno define nuevas funciones, por ejemplo, la de la suma, la de la multiplicación y tal, las define de manera apropiadas. Y básicamente la pregunta es, oye, si yo supongo que, por ejemplo, la suma de los naturales es asociativa, conmutativa, distributiva, etc., ¿será que las nuevas operaciones también lo son en este nuevo objeto algebraico? Y bueno, se puede ver que sí lo son, ¿ok? Y eso es, de nuevo, sumamente típico en álgebra. Así es como construir nuevos grupos a partir de otros grupos, nuevos espacios vectoriales a partir de otros espacios vectoriales, nuevos cuerpos a partir de otros cuerpos. Por ejemplo, agarrar un cuerpo y considerar su cláusula algebraica, que de repente sea cerrado bajo polinomio. Hay un montón de cosas interesantes que se pueden hacer de esta manera y que, bueno, realmente ya entran un poco en su propia área. Nosotros vamos a simplemente limitarnos a ver que, conjuntamente hablando, esto tiene sentido. Bueno, hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a Ahí. Ajá. Ventana, tambor. Ok, hoy vamos a hablar de ordinales. Y cuando empecemos a hablar de ordinales, vamos a empezar justamente con un tipo particular de relaciones, que son las relaciones que vamos a llamar bien fundadas. Ok, bien. Uh-huh. Ok, ordinales. Vamos a empezar por una definición que es la de relaciones bien fundadas, ¿no? Definición. Sea R una relación y sea A un conjunto. Diremos que un elemento X perteneciente a es R minimal en A
Eso es lo que estoy definiendo, lo cual los elementos R minimales. Sí, solo sí. No existe un elemento Y perteneciente a tal que Y esté relacionado con X por debajo. Entonces la idea es pensar esto como si fuera un orden, ¿no? O sea, básicamente que no haya nadie hacia la izquierda, que no haya nadie por debajo. Eso es lo que queremos identificarlo como R minimal. R minimal porque claro, depende de R, ¿no? Similarmente podemos hablar de conjuntos de elementos R maximales. Similarmente, diremos que X es R maximal en A si solo si no existe ningún elemento por arriba. Claro, todo esto en A porque de repente fuera de A existen, pero por lo menos dentro de A estas propiedades se deben cumplir, ¿no? Entonces tal que X relacionado con Y. Ok. Básicamente podemos tener ejemplos de conjunto de elementos R minimales y R maximales simplemente tomando un diagrama de Hasse normal. Por ejemplo, el siguiente. Ok. Vamos a considerar el conjunto A formado por el 4. Es decir, 0, 1, 2 y 3. Vamos a hacer, por ejemplo, que lo que es el 0 y el 2 son elementos R minimales con respecto a esta relación. O sea, aquí estoy tomando la relación tal cual, no estoy tomando clausuras transitivas ni nada, ¿no? R como en el gráfico. Entonces fíjense que, por ejemplo, lo que es el 0 y el 2 son elementos R minimales en A. Ya que, bueno, claro, no, ningún elemento, o sea, nadie le llega una flechita por ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes serían elementos R maximales? Bueno, lo que es el 1 y el 3. El 1 y el 3 son elementos R maximales. Ahora, fíjense, por ejemplo, que si ampliamos la relación, en este caso se estaría manteniendo, pero ahora, por ejemplo, si yo hiciera algo como esto, eh, si yo amplío ahora y considero esta relación, bueno, ahora el 2 no va a ser R minimal sobre un conjunto que incluya el 5. Pero si el conjunto no incluye el 5, bueno, este elemento no va a ser, o sea, sí sigue siendo R minimal. Ok, relacionado con elementos R maximales y R minimales tenemos lo siguiente. Definición. Sea R una relación y A un conjunto, ¿no? Diremos que R es bien fundada en A generalmente lo vamos a abreviar como BF. Sí, solo sí. Todo subconjunto X contenido en A no vacío posee un elemento R maximal. Minimal, perdón. En X. O sea, fíjense que estoy hablando de que este es un elemento R minimal en X. Entonces, vamos a jugar un poco con esta idea y vamos a igualito ver este diagrama que está acá.
Bueno, en aquí solamente tenemos 7 elementos, ¿no? O sea, esta es una relación sobre un conjunto A, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, como este elemento tiene 2 a la, o sea, como este conjunto tiene 2 a la 7, bueno, el subconjunto partes tendría 2 a la 7 elementos, quitamos el conjunto vacío, sería 2 a la 7 menos 1. 2 a la 7 es 32, 64, 128, o sea, estaríamos hablando de 127 subconjuntos no vacíos. Y bueno, realmente verificar si esa cuestión es no fundada, o sea, es bien fundada o no sobre estos 127 conjuntos a manos, bueno, es un poquito complicado. Así que afortunadamente vamos a tener el siguiente teorema. Es un teorema que vamos a presentar y vamos a demostrar. Sea R una relación y A un conjunto. La relación, bueno, más o menos lo ponemos así. La relación R es bien fundada en A. Me falta la hipótesis, ¿no? Si A es finito, ahora sí. La relación R es bien fundada en A si solo si R es acíclica en A. Esta definición de acíclica tenemos que tomarlos como un grano de arena mientras tanto. O sea, este teorema va a funcionar y esta definición al final no va a tener ningún problema. Pero vamos a pensar momentáneamente qué es lo que realmente que me refiero aquí cuando estoy diciendo acíclica. Básicamente lo que estoy hablando de un ciclo es que, bueno, de alguna u otra manera, A sub 0 esté relacionado con A sub 1, que esté relacionado con A sub 2, que esté relacionado con cada uno de ellos, hasta que finalmente está relacionado con un elemento R, digamos A sub n, que está relacionado con A sub 0. Claro, ¿qué es lo que tiene de potencialmente peligroso esta definición? Que este ciclo, para que tenga sentido, yo tengo que hablar de que, bueno, existe un número natural que satisface esta propiedad. Y todavía no es definido formalmente qué es un número natural, qué es un conjunto esencialmente finito, ¿no? Pero por ahora vamos a suponer que tenemos idea de lo que estamos hablando. Y en realidad así es como vamos a hacer, porque la idea de ver esto no es simplemente aprender matemática de nuevo, la idea es formalizar lo que ya sabemos. Nosotros ya tenemos una experiencia de qué es lo que significa un ciclo, qué es lo que significa una matemática finita. ¿Ok? Entonces vamos a ver por qué esto funciona. Demostración. Ok, bueno, vamos a ver primero que si la relación de alguna otra manera presenta un ciclo, entonces no puede ser bien fundada. ¿Ok? Si la relación presenta un ciclo, de la forma A sub 0 relacionado con A sub 1, relacionado con pam, 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 relacionado con A sub n, relacionado con A sub 0, con A sub 0 hasta A sub n pertenecientes a A. Bueno, simplemente vemos que esto no puede ser bien fundado porque directamente el conjunto formado por cada uno de estos señores no tiene un elemento minimal. ¿Y por qué sabemos que no tiene un elemento minimal? Porque todo el mundo tiene a alguien por debajo. ¿Ok? Entonces, el conjunto A sub 0 hasta A sub n, que está contenido en A, no posee ningún elemento R minimal. Entonces, por lo tanto, tenemos que R no es bien fundada en A. ¿Qué acabamos de demostrar? Aquí acabamos de demostrar, vemos el contrarrecíproco, ¿no? Demostré que si hay un ciclo, entonces no es bien fundada. Entonces el contrarrecíproco sería que si es bien fundada, entonces no hay ciclos. Que eso es lo que acabamos de demostrar. Bien fundada implica acíclica. Ahora vemos lo contrario. Acíclica implica bien fundada. Ok, y podemos empezar justamente por el contrapositivo de nuevo. Entonces, supongamos que R no es bien fundada en A.
Entonces, ¿esto qué quiere decir? Existe un conjunto, literalmente por la definición, quiere decir que existe un subconjunto no vacío tal que no, bueno, más bien que este tal que el no, sino que no tiene elemento de R minimal, ¿no? En X. Entonces, necesariamente esto tiene que formar un ciclo, o tiene que contener un ciclo. Capaz el ciclo no es completo, pero realmente podemos poner sin pérdida de generalidad que nosotros podemos recortar cada uno de estos señores. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que, porque fíjense que voy a hacer un argumento ahorita de maximalidad sobre las cuestiones. O sea, fíjense, tengo un conjunto no vacío, que a su vez es un subconjunto de un conjunto finito, es parte de la hipótesis, y que no tiene el elemento R minimal. Ahora, tiene que haber una mínima cantidad. O sea, yo no puedo simplemente decir, bueno, si yo quito un elemento más, ahora sí tengo la cuestión. O sea, tiene que haber la propiedad de que si yo quito los que de alguna u otra manera sobran, lo que me queda tiene que mantenerse. Y eso tiene que hacerse hasta un punto determinado, porque yo no puedo simplemente agarrar y quitar infinitos elementos porque es un conjunto finito, ¿no? Entonces podemos suponer sin pares de generalidad que X es de la mínima cantidad de elementos posible. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a demostrar que esto es un ciclo. Claro, con que yo demostrar que forma un cíclico, estoy demostrando que, bueno, si no eres bien fundada, entonces no eres acíclica. Y por el contrapositivo, eso demuestra que si eres acíclica, entonces eres bien fundada, que es justamente lo que me está faltando. Entonces, para demostrar que X forma un ciclo, como ya sabemos, existe un conjunto no vacío, bueno, tomamos un elemento, ¿no? Entonces, sea X sub 0 perteneciente a X. ¿Ok? Bien. Si este señor fuera directamente pertenece mínimo, o sea, R minimal dentro de X, estaría contradiciendo. Así que yo necesito siempre poder agarrar y formar otro. Bueno, más precisamente, vamos a ver cómo pudiera mostrar esto de una forma bonita. Sí, si X sub 0 perteneciente a X, necesariamente existe X sub 1 perteneciente a X, tal que X sub 1 está relacionado con X. ¿Por qué esto? Porque si no existiera, entonces este elemento X sub 0 sería R minimal en X, y se supone que no existe ningún elemento R minimal en X. Así que yo siempre puedo hacer esto. Y más concretamente, yo agarré X sub 0, formé X sub 1, y yo también podía hacer eso con X sub 1, porque X sub 1, de nuevo, no es R minimal. Entonces, supongamos que de esta manera hemos tomado X sub 0, X sub 1, hasta X sub k, pertenecientes a X. O sea, lo que estamos es contando, ¿no? Primero estamos contando X sub 0 y luego estamos contando X sub 1. Y la idea es que, bueno, se construya de esta manera, ¿no? O sea, agarramos a... O sea, la idea es que a partir de aquí, entonces construimos X, K más 1. O sea, es una construcción de una manera inductiva. Como un elemento perteneciente a X, tal que X sub K más 1 está relacionado con X sub K. Lo cual es posible porque X sub K no es R minimal en X. Entonces,
¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de encontrar un proceso de una manera inductiva, en el cual agarramos el 0 y para todos los demás elementos siempre puedo agarrar y construir un siguiente. Eso me produciría una cadena infinita, a menos que estos elementos sean distintos. Porque recordemos que X es un subconjunto de un conjunto finito. Entonces no pueden tener infinitas cantidades. O sea, esto se tiene que repetir en algún proceso. Entonces, como X es finito, bueno, realmente no hace falta quitar esto de que podemos presuponer que X es de la misma cantidad de elementos. Simplemente estoy encontrando un ciclo a mano, ¿no? Ajá, existen X sub 1, pa. Como X es finito, necesariamente existe K natural tal que X sub K más 1 es igual de una u otra manera a X sub J con J menor que K más 1. A lo mejor está relacionado con K, a lo mejor está relacionado con alguno de abajo. ¿Ok? De lo contrario, bueno, X sería infinito y eso por supuesto es un absurdo, ¿no? Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? Bueno, acabamos de encontrar efectivamente que X sub 0 está relacionado con X sub 1, relacionado con pa, lo cual esto está relacionado con X sub J. Entonces, X sub J está relacionado con X sub J más 1, lo cual está relacionado con el siguiente y así relacionadamente hasta X sub K, lo cual está relacionado con X sub J. Entonces acabamos de encontrar un ciclo. Entonces, de aquí existe un ciclo en X. Entonces con esto terminamos la demostración. Entonces, bueno, vamos a pulir. O sea, obviamente es esta demostración en vivo, ¿no? Entonces ahora podemos pulirla. ¿Cómo podemos pulir esta demostración? Bueno, quitamos lo que no es necesario. Entonces, por ejemplo, no fue necesario suponer que X era de la mínima cantidad de elementos posibles. Lo único que realmente necesitamos demostrar es que X posee un ciclo. No necesariamente que es un ciclo, sino que lo posee, ¿no? Entonces, demostremos que X posee un ciclo. Y lo digo principalmente para Arnold, que todavía está empezando en esto de la matemática. Esto es muy común, o sea, uno al principio se lanza a hacer una demostración, no tiene idea muy bien cómo va a salir, uno empieza a sacar cuentas y al final, bueno, consigue lo que obtiene, pero luego tienes que pulirlas. No puedes simplemente dejar la demostración así como la tenías, o sea, no es que está mal, pero es muy poco elegante. Y la idea es que también se hace difícil al lector, porque un lector espera que si tú escribes algo lo utilices más adelante. Entonces, si reduces las demostraciones a lo mínimo posible, te quedas con el argumento más puro y también es el argumento más fácil de entender para el lector. Entonces, por eso es bueno siempre repasar una demostración después que la hicimos. Esto es algo que estoy comentando porque más adelante les voy a mandar una exposición como tal a Arnold. Todavía Juan no, pero Arnold va a tener su exposición, así que por eso lo estoy comentando. Ok, entonces efectivamente tenemos que las relaciones bien fundadas en conjuntos finitos son aquellas que son acíclicas. Entonces, ejemplo. Siempre se me olvida. Ajá. Tenemos esta relación en este conjunto. Fíjense que esta relación entonces no es bien fundada, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos un ciclo. Pero entonces esto sería que esto no es bien fundado, bueno, en algún conjunto que contenga el 4, 5 y 6, ¿no? O algún superconjunto. Entonces, de alguna u otra manera, si yo quitara, o sea, si yo me aseguro que no existen otros ciclos, y creo que este es efectivamente el único ciclo que existe, porque ajá, el otro ciclo que está acá, por ejemplo, si yo quitara el 5, entonces ahora sí tengo que R sí es bien fundada en el conjunto formado, bueno, por el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Bueno, voy a quitar el 6. Entonces, efectivamente, aquí sí tenemos que es bien fundado. Y efectivamente ahora tenemos que, pues, no hay ningún ciclo, tenemos la cuestión. Y esto se puede verificar rápidamente, no tenemos que estar verificando que dentro de los 127 subconjuntos no vacíos haya los elementos minimales. De hecho, el ciclo lo vimos rápidamente, que sería el conjunto 4, 5 y 6. Entonces, bueno, con esto tenemos una forma sencilla de verificar cuándo la relación es infundada y cuándo no. Ahora,
El conjunto de elementos, o sea, las definiciones de elementos maximales y minimales, eso es algo que vamos a volver más adelante cuando estemos estudiando, por ejemplo, el lema de Zorn, cuando estemos hablando del axioma de elección. Porque el lema de Zorn lo que nos habla es de que si tenemos cadenas, o sea, tenemos un orden parcial y formamos una cadena que es simplemente un conjunto linealmente ordenado dentro del orden parcial, si toda cadena tiene una cota superior, entonces el lema de Zorn te dice que existe un elemento maximal en todo el conjunto. Eso es equivalente al axioma de elección. Y es una equivalencia bastante loca. Ok, hicimos esta demostración. Ok, fíjense que es importante la hipótesis de que A sea finito dentro de esto, ¿no? O sea, otro ejemplo. Si nosotros consideramos a los números racionales con el orden usual, esto no es bien fundado. Porque, bueno, a pesar de que es acíclico, bueno, efectivamente los racionales no poseen un mínimo elemento. Eso quiere decir que los racionales no se pueden bien, o sea, no existen relaciones infundadas sobre los racionales. Bueno, creo que sí. De hecho, existen órdenes, o sea, existen buenos órdenes entre los racionales. Y la definición de cuándo es un buen orden justamente es una definición que tiene que ver principalmente con esta cuestión que está acá, de las relaciones bien fundadas. Entonces tenemos la siguiente definición, una de las más importantes que vamos a considerar durante el curso. Sea R una relación y sea A un conjunto. Diremos que R es un buen orden de A ok, también diríamos que bueno, R bien ordena a A. O también simplemente escribiremos buen orden, así como escribimos BF, bueno, a veces escribimos BO. ¿Ok? Sí, solo sí. Entonces, ¿cuáles son las dos condiciones? La primera es que R es bien fundada en A. Y R es un orden total estricto de A. ¿Ok? Estas son las definiciones que necesitamos, o sea, las condiciones para poder efectivamente confirmar que esto es un buen orden. Ok, básicamente esto es equivalente a decir que, bueno, todo subconjunto está totalmente bien ordenado y existe un elemento, que posee un elemento minimal, ¿no? Fíjense que si tenemos un conjunto bien ordenado, todo su conjunto, su elemento minimal va a ser único. Porque si de alguna otra manera tuviéramos un conjunto bien ordenado que tuviera dos elementos minimales, como digamos aquí X y Y, y aquí Z y whatever, e imaginemos que esto efectivamente fuera un buen orden. Esto es mentira porque estos elementos X y Y, al no ser comparables, entonces ya no satisfacen tricotomía. Porque recuerde que cuando uno pedía orden total estricto, uno pide transitividad y reflexibilidad y que se satisfaga tricotomía. Que es decir, que tiene que ser igual a Y o X tiene que estar por debajo o por encima de Y. Entonces, esto no se cumple si tenemos elementos incomparables acá, ¿no? Entonces tenemos la siguiente observación. Si A es un conjunto bien ordenado, los elementos minimales de los subconjuntos no vacíos son únicos.
¿Ok? Y entonces, bien. Es a partir de acá que con esto de buenos órdenes vamos a esencialmente lanzarlo el concepto de ordinales. Pero bueno, como les estaba comentando, solamente porque un conjunto se pueda bien ordenar no quiere decir que siempre tenga que estarlo o que todas las relaciones lo tengan que cumplir. Por ejemplo, los números racionales con el orden usual no son un buen orden. Bueno, porque ya vimos que efectivamente la relación no es bien fundada, ¿no? Y sabemos que no es bien fundada en primera porque las relaciones no tienen un elemento mínimo. ¿Eso quiere decir que no pueden bien ordenarse? Sí se pueden bien ordenar. Por ejemplo, un buen orden para los números racionales es el siguiente. Bueno, todos los números racionales se pueden escribir como fracciones. Básicamente esa es su definición. Así que nosotros podemos agarrar el 0 más menos 1 sobre 1 más menos 1 sobre 2 más menos 1 sobre 3 más menos 1 sobre 4 más menos 1 sobre 5 y así sucesivamente. Más menos 2 sobre 1 más menos 2 sobre 2 más menos 2 sobre 3 más menos 2 sobre 4 más menos 2 sobre 5 puntos suspensivos, más menos 3 sobre 1 más menos 3 sobre 2 más menos 3 sobre 3 más menos 3 sobre 4 más menos 3 sobre 5 puntos suspensivos, más menos 4 sobre 1, bueno, y así eso continúa, ¿no? Entonces, fíjense que una manera de bien ordenar los racionales es colocarlos, o sea, un buen orden de alguna otra manera es como un orden lineal, entonces tiene que tener un inicio. Bueno, coloco el 0 como primer elemento, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer después es que voy a estar recorriendo toda esta lista y primero voy a estar recorriendo a los positivos y luego a los negativos. Y lo voy a recorrer de una manera diagonal. Toco esta esquina, luego lo recorro así. Y esto continúa, evidentemente, ¿no? Entonces, fíjense que básicamente para la condición de que esto sea bueno es que, bueno, ignoramos los números racionales que ya fueron contados previamente, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí yo conté el 1 sobre 1. Aquí yo tengo el 2 sobre 2. 2 sobre 2 es 1, igual que este, entonces, bueno, ya lo ignoro, ¿no? Entonces, efectivamente, esto sí cuenta como un buen orden. Yo puedo agarrar, todos los números racionales están eventualmente tocados en esta línea, tarde o temprano. Y nada, cualquier clase de conjunto o de subconjunto de números racionales siempre va a estar con un elemento minimal que, bueno, sería el primer elemento tocado por la línea aquí, ¿no? Y bueno, en el caso de que el primer elemento sea de alguna manera tanto positivo como negativo, bueno, vamos a creer que los positivos vienen primero. Entonces, ahí está. Entonces, básicamente ignoramos repeticiones en el orden. Y entonces estamos colocando primero los números positivos y luego los negativos. O sea, que este orden, o sea, tipo, si lo escribiera de manera explícita, primero estaría de alguna u otra manera colocando el 0, luego estoy colocando el 1 positivo, luego el 1 negativo, luego estoy colocando el 2, luego el 2 negativo, luego el siguiente es el 1 medio, luego el menos 1 medio, luego el 1 tercio, el menos, y así sucesivamente. O sea, este sería el buen orden para los racionales. Y así como está bueno, existen muchos. De hecho, este no solamente es un buen orden, sino que incluso me permite hacer una biyección con los números naturales. O sea, eso también demuestra lo que, de hecho, se puede ver más adelante, cuando se cuestionan los números racionales, que es que los números racionales son numerables. El cardinal de los racionales es igual al cardinal de los naturales. Y aquí tenemos efectivamente una demostración, que es que todo se puede colocar en esta lista y uno puede demostrar que esto produce una construcción numerable, porque al final hay un elemento en esta, o sea, primero tenemos un primer elemento acá, que está el 0, que está aparte. Luego, un elemento en esta primera esquina, dos elementos en esta diagonal, tres elementos en la siguiente, cuatro elementos en la siguiente, cinco elementos en la siguiente. O sea, se puede perfectamente enumerar cada uno de ellos. Entonces este sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Y al final todos están recorridos. O sea, no importa qué número natural agarres tú, el número racional agarres, de la forma P o Q,
siempre va a estar construido eventualmente. De hecho, se puede colocar efectivamente se puede ver efectivamente que esto estaría en la fila P, columna Q, y se pudiera incluso calcular, bueno, con bastante dificultad, qué número le toca, pero se puede calcular. Porque claro, la dificultad radica en cuánto quitar los repetidos que vengan antes, pero se puede tocar. De hecho, la forma fácil sería colocar una función en donde efectivamente cuando vengan repeticiones, por ejemplo, aquí vienen 2, 2, entonces, bueno, ya si aquí viene, o sea, viene el 7, el 1/3, el menos 1/3 vendría como 8, y luego viene el 2 sobre 2, bueno, lo que hago es que mando a este señor como la imagen del 9, pues, o sea, porque sería 8 y aquí el 9. Entonces la función sería una sobreyección entre los números naturales y los números racionales. Y de hecho se puede demostrar, eso se demuestra generalmente cuando uno ve la parte de cardinales, que si tú puedes hacer una sobreyección entre un conjunto y otro, y de alguna otra manera, también se puede hablar de que este conjunto n está subconjunto de Q, tiene que tener la misma cardinalidad. Y fácilmente se ve que los naturales son subconjuntos racionales, y entonces yo puedo encontrar una sobreyectividad entre los naturales y los racionales, tiene que tener la misma cardinalidad. Eso lo vamos a ver cuando veamos la clase de cardinalidades, pero bueno, el punto es que esta construcción produce más que simplemente un buen orden para los racionales, sino que también produce una demostración de que los racionales son numerables. Lo cual es bastante paradójico, porque uno se espera que los racionales sean muchísimos, pero no. Infinitos es una cantidad muy grande. Ok, entonces continuamos. Ok, a partir de aquí, tenemos por ejemplo dos proposiciones importantes. Estas no las voy a demostrar, porque me parece que son bastante sencillas. Tampoco las voy a mandar de ejercicio, las pueden hacer si quieren. Sino, o sea, sí sería bueno que se convenzan por lo menos de que sí tienen sentido, ¿no? La primera es la siguiente. Si R bien ordena a y X es un subconjunto de A, entonces R bien ordena a X. ¿Ok? O sea que los buenos órdenes se preservan bajo subconjuntos. Esa es una propiedad sumamente importante y también se ve fácilmente, ¿no? Que no hay ningún problema, no tengo que meter ninguna restricción a R porque ya hemos dicho que las relaciones pueden tener pares ordenados donde se toman a partir de aquí, ¿no? Y la otra proposición me dice lo siguiente. Si menor que bien ordena a S y coloquemos este simbolito bien ordena a T, entonces su producto lexicográfico bien ordena al producto cartesiano. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo pudiera conseguir un buen orden de los números reales, con este orden, con este producto lexicográfico, yo pudiera bien ordenar los números complejos. La pregunta es, voy a colocar aquí como pregunta. ¿Existe un buen orden de los números reales? Y la voy a dejar ahí. No hablar de ella al respecto. Simplemente medítenla. Esta fue la pregunta que consumió Cantor en los últimos años de su vida. Porque con su forma de contar tan finita, que es que, bueno, yo agarro los números reales, puedo agarrar el primero y lo llamo 0, al siguiente le llamo 1, pa. Sé que no me van a casar números naturales, muy bien. Entonces, bueno, le voy a colocar un símbolo al siguiente, omega. Si no se acaban, bueno, omega más 1, y luego omega más 2, y ta. Llego hasta omega más ta. Bueno, eso sería omega más omega otra vez. Entonces eso sería 2 omega, y así sucesivamente. En algún momento tendré que tocar a todos los números reales. Así que, de una u otra manera, ese es un buen orden. El tema es que no sabía si estaba justificada esa construcción. Y Cantor estaba buscando, en vano, una fórmula que produjera un buen orden para los números reales computable con cosas. Porque claro, eso es escogencia, ¿no? Eso es elección. Pero no es como que estoy diciendo, mira, el primer elemento es el 0, y luego viene el 1, y luego viene el 2, y luego viene el 3 cuartos, luego viene pi. O sea, es difícil verlo así. Y esta es una de las cosas que
el axioma elección es necesario meterlo. O sea, el axioma elección responde positivamente a esa pregunta, pero el buen orden que produce no es un buen orden intuitivo, no es un buen orden que se pueda tocar. Es un buen orden que tienes que admitir que existe. Y de hecho es interesante porque no se recuerda quién exactamente fue el que lo dijo, creo que fue von Neumann, o no sé si fue Gödel, o bueno, un matemático de estos famosos importantes. Él dijo sobre el axioma elección, bueno, el axioma elección es evidentemente cierto. El teorema de buena ordenación, que dice básicamente esto, que que los reales se pueden ordenar, es evidentemente falso, porque realmente es bastante contraintuitivo pensar en eso. Y el lema de Sor, que también es equivalente, bueno, quién sabe quién es. Entonces esa cita es muy graciosa. Pero bueno, spoilers de la acción elección. Continuamos. Entonces, entonces, ahora sí vemos lo que es un ordinal como tal. Entonces, definición. Un conjunto Z es transitivo si de una u otra manera la relación de pertenencia restringida a Z es transitiva. Escrito en otras palabras, si solo si, para todo Y perteneciente a Z, Y está contenido en Z. ¿Ok? Equivalentemente, para todo XY, X perteneciente a Y perteneciente a Z implica X perteneciente a Z. Fíjense que esta cosa que está aquí es simplemente una abreviación de X pertenece a y Y pertenece a Z, ¿no? Eso es lo que estoy abreviando acá. Entonces, vamos a dar ejemplos de conjuntos transitivos. Bueno, recordemos que las construcciones que hemos hecho hasta ahora en números naturales son el cero como el conjunto vacío, que vamos a decir que, bueno, es transitivo por vacuidad, ¿no? Porque como no existe ninguno de estos elementos que lo satisfaga el condicional, el antecedente, siempre se cumple el condicional, ¿no? Entonces, ahora, el conjunto formado por el cero también es transitivo. Y de nuevo sigue siendo transitivo por vacuidad. Si bien existe un elemento en este conjunto, no existe un elemento del elemento de este conjunto. O sea que el 1 es transitivo. El 2, que está formado por el 0 y el 1, también es transitivo. Porque ahora sí vemos que, bueno, efectivamente, el 1 es elemento del 2, el 0 es elemento del 1 y el 0 es elemento del 2. De hecho, el 5, que está formado por 0, 1, 2, 3 y 4, también es un conjunto transitivo. Y esto no es coincidencia. De alguna otra manera, esta propiedad, ser conjunto transitivo, es una de las que queremos que se mantenga para hablar de números naturales y de ordinales en general. Vemos, el 3 está aquí. ¿Y quiénes son los elementos del 3? 0, 1, 2. Fíjense que de una otra manera, estos lucen como segmentos iniciales de los números naturales. Y eso no es coincidencia, eso lo vamos a ver en un momento, que todos los ordinales son segmentos iniciales de los ordinales. Conjuntos transitivos que no necesariamente sean ordinales. Este también es transitivo. ¿Ok? Fíjense que, bueno, el 0 no tiene elementos. El 1 tiene elemento 0 que está aquí. El 2 tiene elementos 0 y 1, ambos están acá. El 0, 2 tiene elementos 0 y 2 y ambos están acá. ¿Ok? Un conjunto que no sea transitivo, este. Transitivo. ¿Ok? Este no es transitivo. Y para verlo, simplemente hay que encontrar uno de estos elementos que tenga un elemento que no esté metido acá. Sencillamente agarramos el 1. El 0 pertenece al 1, pero el 0 no pertenece a este conjunto. Entonces, ya este conjunto no es transitivo. Entonces, por eso es importante meter el 0. Y así como así, bueno, creo que ya queda un poco claro qué es lo que significa que un conjunto sea transitivo y cuando no lo es. Ahora sí tenemos la definición. Un conjunto Z
es un ordinal de von Neumann, porque esta definición es de von Neumann. Existían otras, pero esta fue la que sobrevivió en el tiempo. Si, solo si Z es transitivo y Z es bien ordenado por la relación de pertenencia. Esta es la definición de un ordinal de von Neumann. Entonces, volviendo a los ejemplos que teníamos. Vamos a ver cuáles son ordinales y cuáles no. Ok, bien. Como vimos, esto es un conjunto transitivo. Ahora, como tampoco tiene elementos, de nuevo, también se cumple por vacuidad todas las hipótesis de la buena ordenación, así que efectivamente esto también es una buena ordenación por la relación de pertenencia. Así que este efectivamente es un ordinal. De hecho, se puede ver también que este es un ordinal, es transitivo, y bueno, en este caso solamente tiene un conjunto, su conjunto no vacío es el mismo y tiene un elemento minimal, así que lo tiene. Este también es un ordinal, es transitivo y sus subconjuntos no vacíos siempre tienen elementos minimales. Y además se cumple la propiedad de tricotomía entre ellos dos. El 0 es menor que el 1 con respecto porque 0 está perteneciente a 1. Y entonces eso es lo que justamente vamos a estar viendo como la relación de menor que. O sea, cuando estemos hablando de ordinales, pertenece y menor que van a ser sinónimos. ¿Ok? Lo mismo acá. Este también es un ordinal. Primero es transitivo, primera cosa que tenemos que verificar. Y de paso, efectivamente, este está relacionado con este, este está relacionado con este, este está relacionado con este, este está relacionado con este. Eso es un orden total estricto. Y de paso, es bien fundado, ya que como es finito y no hay ciclos, ¡pum! Es bien fundado. Entonces este también es un ordinal. Ahora vamos a ver por qué alguno de estos dos no es ordinal. Bueno, este no es ordinal ya directamente porque no es transitivo, ¿no? Ahora, ¿este por qué no es un ordinal? Este sí vale la pena analizarlo un poquito más en detalle. A pesar de que es transitivo, no es un ordinal. Porque no se satisface la hipótesis de que perteneces bien orden para este conjunto. Y recordemos que significa que sea buen orden. Esto significa que es un orden total estricto, lo cual a su vez recordemos que significa irreflexividad, transitividad y tricotomía. Y de paso, tiene que ser bien fundado, ¿no? Entonces, bien, evidentemente esto es bien fundado, ya que este es menor que este es menor que y este como pertenece, también está bien, o sea, aquí no hay ciclos. Claro, hay más relaciones, ¿no? Por ejemplo, el 0 también pertenece al 2, y el tema es justamente con el 1, porque lo que no se está cumpliendo acá es esta tricotomía. ¿Ok? Fíjense que de hecho la transitividad de pertenece dentro del bien orden es equivalente a que el conjunto sea transitivo. Este es menor que este es menor que este está aquí. Entonces, lo que no se está cumpliendo acá, bueno, también entre otras cosas, es que no es tricotómico. Porque, por ejemplo, este 1 y el 0 y 2 no son comparables. Evidentemente son distintos. Este no pertenece a este conjunto y este no pertenece a este conjunto. Entonces, aquí está fallando la tricotomía. Falla la tricotomía y, bueno, por lo tanto, evidentemente este conjunto ya no es un candidato a ser un ordinal. ¿Ok? Entonces, ordinales son conjuntos que sean transitivos y que sean muy ordenados por la relación pertenece. En general, la relación pertenece no es una relación que sea bien fundada o a lo mejor que sea totalmente un orden estricto en todos los conjuntos. Por ejemplo, este es un conjunto válido. Se puede armar con el axioma de pares, se puede hablar con el axioma de unión. Hay muchas formas de construir este conjunto, ya vemos cómo hacerlo. Y la relación existe, ¿no?
pero no es un orden total. En cambio aquí esto sí es un orden total, de hecho es un buen orden. Entonces algunos sí los pueden ser, los que son ordinales, otros no. Ok, vamos a un detalle de anotación. Ok, a menos que se diga lo contrario, las letras griegas representarán ordinales. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una expresión de la forma para todo alfa, phi de alfa, esto lo que realmente estoy es abreviando a que, bueno, para todo alfa, alfa es un ordinal, implica phi de alfa. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Fíjense que, por definición, entonces, un ordinal va a ser menor que otro, sí, solo sí, es elemento del segundo ordinal. ¿Ok? Más aún, alfa es menor o igual que beta, sí, solo sí, bueno, alfa es menor que beta, ¿no? Lo cual a su vez quiere decir que alfa pertenece a beta, o son iguales. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Ok. Vamos a poner nombre a la colección de todos los ordinales. A la clase, que todavía no sabemos si es conjunto, es clase propia, pero a la clase, todos los alfas, tal que alfa es un ordinal. Básicamente la clase de todos los ordinales no es que tenga un nombre fancy, simplemente ya se llama la clase de todos los ordinales. La denotamos ON. Esta notación que utiliza el Kuhnen, he visto otros libros que utilizan una notación distinta. Por ejemplo, a veces utilizan esta notación, ORD. Tema notacional. Para nosotros, que seguimos la nomenclatura y la construcción conjuntista del Kuhnen, ON es la clase de los ordinales. ¿Ok? Dentro de un momento vamos a ver que efectivamente esta clase es una clase propia, esto no es un conjunto, ¿no? Pero, y bueno, entonces, a partir de acá, igual que como hicimos con el universo, ¿no? Lo que significan estas cosas, ¿no? O sea, X pertenece a ON, esto simplemente abrevia. X es un ordinal. X está contenido en ON, que es lo que está abreviando. Abrevia que para todo Y, si Y pertenece a X, entonces Y es un ordinal. Y esta notación, X intersectado con ON, lo que abrevia es al conjunto, bueno, de todos los Y's, tales que, bueno, Y pertenece a X y Y es un ordinal. ¿Ok? Entonces, bueno, habiendo hecho mención a que recordemos que como estos son objetos que no están en nuestro universo del discurso, técnicamente yo no lo puedo utilizar en las fórmulas, pero la idea es que en realidad lo uso por abreviaciones de cosas que sí se pueden escribir con... O sea, cuando yo escribo Y es un ordinal, toda esta en realidad es una abreviación de una fórmula que yo pudiera colocar perfectamente en términos del lenguaje de la teoría de conjuntos, pero sería larguísimo, porque entonces, claro, Y es un ordinal, voy a colocarlo de esta manera. Y es un ordinal, ¿a qué es equivalente? Primero tenemos que decir que Y es transitivo y que Y, bueno, nada, es bien ordenado por pertenece. Entonces, esto a su vez me dice estas cosas. Eso lo que quiere decir es que, bueno, para todo X, Z, entonces X pertenece a Y y... Exacto, X pertenece a Z y Z pertenece a Y, implica que X pertenece a Y. O sea, aquí esto ya está expuesto como una fórmula de lenguaje de la teoría de conjuntos. Entonces ahora tendría que colocar esto como buena ordenación. Sería como, bueno, Y es irreflexiva. Y, o sea, bueno, pertenece restringido a Y, colocarlo de una manera así. Y o sea, sería una, al final es una fórmula larguísima. Pero se puede hacer.
Entonces, importante hacer esas aclaratorias. Ok, continuamos. Ok, para demostrar que la clase de los ordinales no es un conjunto, sino que es una clase propia, vamos a demostrar primero un teorema que básicamente nos va a decir que la clase de los ordinales se comporta como ordinal. Eso ya debería dar una idea de por qué no va a ser un conjunto. Porque entonces si se comporta como ordinal, sería un ordinal. Y si sería un ordinal, se pertenece a sí mismo. Y por ahí falla, porque como vimos, los ordinales tienen que ser bien ordenados por la pertenencia y eso implica que son irreflexivos, no pueden ser menores que ellos mismos. Y eso quiere decir que no se pueden pertenecer a sí mismos. O sea, que la clase de ordinales, si fuera un conjunto, no se puede pertenecer a ella misma. Y vamos a mostrar al final que sí se va a pertenecer a ella misma, por eso no va a ser un conjunto, ¿no? Entonces vamos a presentar el siguiente teorema, el teorema 1, el cual vamos a demostrar después de demostrar tres lemas. Okay, el teorema 1 nos dice lo siguiente. La clase de los ordinales es, entre comillas, porque recuerden que cuando uno habla de clases, lo que realmente uno hace es abreviar, ¿no? Es bien ordenada por pertenece. Es decir, y vamos a tener cuatro apartados, ¿no? Apartado 1.1, apartado 1.2, 1.3 y 1.4. La primera, pertenece, es transitiva en los ordinales. ¿Esto qué significa? Para todos los ordinales, alfa, beta, gamma, alfa pertenece a beta y beta pertenece a gamma, implica que alfa pertenece a gamma. Ok, la segunda, pertenece es irreflexiva en los ordinales. ¿Eso qué quiere decir? Para todo ordinal alfa, alfa no se pertenece a sí mismo. Esto es interesante porque fíjense que en ningún momento hasta ahora, si han sido cuidadosos con qué axiomas he estado mencionando y cuáles no, en ningún momento hemos utilizado el axioma de fundamentación. Lo que quiere decir que existen formas matemáticas que no utilizan el axioma de fundamentación, pero siempre los ordinales nunca van a ser. O sea, esto lo que realmente también quiere decir es que los ordinales siempre van a ser bien fundados, incluso si no tienes el axioma de la fundamentación. Porque ahora que ya también presenté eso lo vamos a hacer también cuando vemos esa clase, pero realmente se puede ver que la formulación de la axioma de fundamentación de una otra manera es equivalente a decir que la relación de pertenencia es bien fundada en el universo. Entonces, pertenece, es tricotómica en UN. Para todos ordinales alfa y beta, o son iguales, o alfa está por debajo, o beta está por debajo. Y también tenemos que pertenece, es bien fundada en los ordinales, ¿no? Lo que quiere decir que, bueno, todo conjunto no vacío de ordinales posee un elemento pertenece minimal. Ok, antes que lanzarnos directamente a demostrar este teorema, vamos a presentar una serie de lemas auxiliares. ¿Qué hora es ya? Son las 11:41. Ok, creo que me da chance de presentar los lemas y demostrar el teorema y ya. Entonces, lema A. El siguiente lema nos dice esto. O es transitiva. Fíjense que hay una diferencia entre decir que O es transitiva y decir que pertenece a transitiva. Porque ¿qué es lo que voy a decir? Lo que voy a decir es esto. Para todo
sea, si alfa pertenece a los ordinales, o sea, si alfa es un ordinal y beta pertenece a alfa, entonces beta es un ordinal. Lo que quiere decir esto, lema, que es bastante profundo si realmente pensamos lo que significa, es que los elementos de los ordinales son ordinales. O sea, no vas a conseguirte un ordinal que tenga una cosa que no sea un ordinal ahí metida. Y eso es bastante interesante. Eso lo podemos demostrar fácilmente. ¿Ok? Sea alfa un ordinal, sea beta un elemento de alfa. Entonces, nada, como alfa, al ser un ordinal, es un conjunto transitivo, entonces lo que estamos demostrando es que Z pertenece a alfa, esa es una buena ordenación. Entonces lo que... No, vamos así. Me enredé todo en los apuntes. Vamos otra vez. Ok, vamos a hacer uso de una de las proposiciones que había presentado acá con respecto a los buenos órdenes, que nos dice que un buen orden de un conjunto es un buen orden para un subconjunto. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Sea alfa perteneciente a los ordinales, sea beta perteneciente a alfa. Quiero ver que efectivamente beta es un ordinal también, ¿no? Entonces, ok. ¿Cómo? Sí, realmente sí ha empezado bien. Como beta pertenece a alfa y alfa es transitivo, beta está contenido en alfa. Ahora sí, como pertenece es un buen orden de alfa y beta es un subconjunto de alfa, entonces tenemos que pertenece es un buen orden de beta. Entonces ya tenemos la primera condición. Ahora solamente nos falta demostrar que beta es transitivo también. Demostremos que beta es transitivo. ¿Ok? Esta demostración la puedo hacer sin mucha dificultad. Para eso lo que necesito es agarrar un elemento de beta, ¿no? Sea gamma perteneciente a beta, ¿no? Si beta es vacío, por vacuidad se cumple. De hecho, este argumento de vacuidad, si se cumple, también se debería colocar acá si alfa es vacío. ¿Ok? O sea, si de por sí no existe este elemento, demostremos que beta es transitivo. O sea, gamma perteneciente a beta. Ok. Entonces, quiero probar que, bueno, gamma está contenido en beta. Ok, ¿cómo voy a hacerlo? Ajá. Ajá. Ok. Como gamma pertenece a beta y beta a su vez pertenece a alfa y alfa es transitivo, eso quiere decir que, bueno, efectivamente gamma pertenece a alfa. Ahora bien, tenemos entonces que ahora bien, si colocamos un elemento sí perteneciente a gamma, porque claro, quiero demostrar que gamma está contenido en beta, eso lo que quiere decir es que todos los elementos de gamma son elementos de beta. Entonces para eso necesito un elemento primero, voy a colocarlo como sí. Sí es la letra griega que en mi opinión es más difícil de dibujar. No es difícil, lo que es que tienen que dibujarla con paciencia. Y generalmente cuando uno hace matemática no tiene paciencia para hacer los simbolitos bonitos. Pero es la única manera que sí se lea. Si no, de verdad parece una cosa toda loca. Entonces, ahora bien, si
si pertenece a gamma, ¿ok? Entonces, de nuevo, como gamma pertenece a alfa y alfa es transitivo, entonces sí también pertenece a alfa. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que lo que es si gamma y beta pertenecen a alfa. Más aún, tenemos que si pertenece a gamma, lo cual a su vez pertenece a beta. Pero ¿qué tenemos? Que este es un conjunto alfa que a su vez es bien ordenado por pertenece. Entonces, por transitividad de pertenece en los elementos de alfa, sí pertenece a beta. Entonces, claro, como si es cualquier elemento de beta, de gamma, perdón, entonces efectivamente acabamos de demostrar que gamma está contenido en beta. Y con esto, beta es transitivo. Entonces, luego, beta es transitivo. Y con esto tenemos que beta efectivamente está bien ordenado por pertenece y de paso es transitivo. Entonces, ya está. Hemos demostrado que beta pertenece a los ordinales. O que beta es ordinal, pues. Ok, primer lema demostrado. Vamos con el segundo. El segundo nos dice lo siguiente. Si alfa y beta son ordinales, su intersección es un ordinal. Ok, este es bastante sencillo, la verdad. Sale directamente de las definiciones. Ok, sea delta, vamos a llamarlo alfa intersectado con beta. Ok, nada, claramente delta está contenido en alfa por definición de las intersecciones. Así que bueno, delta es bien ordenado por pertenece. ¿Qué me falta ver? Que delta es transitivo. Ok, entonces, bueno, realmente eh, veamos que delta es transitivo. Entonces, nada, el argumento es bastante parecido que el que ya hicimos, ¿no? Sea sí perteneciente a delta. ¿Ok? Sea sí perteneciente a delta. Entonces, veamos que sí está contenido en delta. De nuevo, necesitamos un elemento de sí. Sea mu perteneciente a sí. Entonces, nada. Si mu pertenece a sí, que a su vez pertenece a delta, que a su vez pertenece, bueno, en particular a alfa, también pudiera hacerlo para todo lo que habíamos comentado, pero para beta, ¿no? Pero en particular, ¿qué es lo que tengo? Necesito entonces que mu y si son elementos de alfa. Esto por transitividad de alfa. ¿Ok? Y entonces, claro, como son elementos de alfa y alfa está bien ordenado por el elemento pertenece, entonces efectivamente estamos hablando de que también son. Entonces, como pertenece bien ordena a alfa, entonces efectivamente lo que tenemos es que mu pertenece a sí, pertenece a delta, implica que mu pertenece
a delta. Y entonces efectivamente tenemos que de aquí sí está completamente contenido en delta. Y con esto terminamos la demostración. Con esto concluimos la demostración. Porque nada, ya efectivamente es transitivo y es un ordinal, que es lo que queremos demostrar. Fíjense que no necesariamente todo subconjunto de ordinales automáticamente es un ordinal. Por ejemplo, tenemos el ejemplo que empezamos a partir de acá, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4 es el 5 y es un ordinal. 1, 2, 3 es un subconjunto de 5, pero este no es un ordinal porque a lo mejor ya no es transitivo. O sea que tienen que tener bastante cuidado cuando hagan este tipo de demostraciones de ver dónde pueden utilizar transitividad y dónde no. O sea, tenemos que hacer referencia a estas cuestiones siempre. Y ahora entonces presentamos el lema C. El lema C lo que nos va a decir es que para alfabetas ordinales, entonces, si alfa está contenido en beta, bueno, más bien, alfa está contenido en beta sí y solo si alfa pertenece a beta o son iguales. Ok, demostración. Este sí hay que hacerlo también con cuidadito. Hay un sentido que es obvio, ¿no? Directamente por transitividad de... Si tenemos que, efectivamente, si alfa pertenece a beta y beta es un ordinal, directamente, ¡pum!, están contenidos. Si son iguales, todos los conjuntos están contenidos en sí mismos. Entonces, trivial. Transitividad de beta. Vamos a ver el otro sentido. ¿Ok? Supongamos que alfa pertenece a beta. Y alfa distinto de beta. Claro, porque vamos a... O sea, esto va, efectivamente, si yo consigo la demostración aquí, si yo admito otra posibilidad que es que son iguales, ya directamente, todos los conjuntos están contenidos en sí mismos, así que tengo la cuestión. Entonces, supongamos que alfa es un elemento de beta y que alfa es distinto de beta. Ok, entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Quiero ver que alfa está contenido. Ok, para eso entonces lo que voy a hacer es que sea X el conjunto beta menos alfa. Y este conjunto es distinto de vacío porque se supone que estamos diciendo que alfa es un elemento de beta y que es distinto, ¿no? Entonces efectivamente no puedo simplemente decir que esta resta es vacía. Entonces, bien. ¿Cómo? X es simplemente un subconjunto de beta, porque es agarrar beta y quitarle cosas, y beta es un ordinal. X posee un elemento pertenece minimal. Claro, porque al decir ordinal estoy diciendo que pertenece es bien fundado. Entonces este es un subconjunto no vacío, tiene un elemento minimal. Ok, entonces, como X, X posee un pertenece minimal, vamos a llamarlo sí. O sea, sí, un elemento pertenecimal en X. Ok, entonces, claramente, sí pertenece a beta, y a partir de la transitividad de beta, necesariamente sí está contenido en beta. ¿Qué es lo que voy a demostrar? Voy a demostrar que sí y alfa son iguales.
Entonces, claro, como ya aquí se cumple, si yo puedo demostrar esta igualdad, estoy listo. Ajá, demostramos que phi es igual a alfa. Ok, ¿cómo vamos a demostrar esto? Ajá, ¿cómo? Si es pertenece minimal en X, si mu pertenece a sí, mu no pertenece a X. ¿Por qué? Porque si perteneciera, rompería la hipótesis de pertenecibilidad de minimalidad de sí. Así que, ajá, esto no se puede pasar. Ok, ajá, como prueba, chévere. Ahora, se supone, más aún, como si está contenido en beta, y bueno, mi pertenece a sí, entonces necesitamos que mi es un elemento de beta. Ok, entonces, y nada, ¿qué tengo que? Si mi pertenece a beta y no pertenece a X, y X es beta menos alfa, la única manera en la que esto pase es porque mu pertenece a alfa. Esto solo es posible si mu pertenece a alfa. Entonces, ¿qué acabo de demostrar? Acabo de mostrar rápidamente que todos los elementos de sí tienen que ser elementos de alfa. Esto lo que significa que, bueno, sí está contenido en alfa. Vamos a ver efectivamente que alfa también está contenido en sí. Entonces, para eso empezamos con un elemento de alfa, ¿no? Entonces, sea ahora un elemento mu perteneciente a alfa. Vamos a ver si yo puedo demostrar que pertenece así. Entonces, si, eso lo voy a hacer por reducción absurda, si mu no pertenece así, ok, entonces, si mu no pertenece así, ok. Claro, porque recordemos la hipótesis. La hipótesis que estamos suponiendo es que alfa pertenece a beta, ¿no? Entonces, claro, si alfa pertenece a beta y mu pertenece a alfa, por transitividad de beta. Entonces yo tengo mu perteneciente a alfa perteneciente a beta, implica que mu pertenece a beta también. Ok, ahora sí. Ajá. Evidentemente, yo ya tengo que este elemento sí pertenece a beta. Entonces, se tiene que tanto mu como sí pertenecen a beta. Ahora, yo estoy suponiendo que eso, y como claro, beta es un elemento, o sea, es un conjunto que está bien ordenado por pertenencia. Entonces, estos tienen que ser comparables, tienen que ser tricotómicos, ¿no? Entonces, por tricotomía, entonces, mu pertenece a sí, o sí pertenece a mu, o son iguales. Ok, una de estas ya la vamos a descartar porque estamos suponiendo que mu no pertenece a sí, ¿no? Entonces, esto lo estamos descartando. Entonces, por hipótesis sobre mu, entonces tenemos que sí pertenece a mu o son iguales. También vamos a ver que ninguna de estas se va a cumplir. Entonces, como no se puede cumplir ninguna de estas tres, lo que no se puede cumplir es aquí. Entonces, mu sí tiene que pertenecer así y a partir tenemos lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, sí pertenece a mu, ¿qué es lo que tengo? Este. Ajá. Si C pertenece a mu y mu pertenece a alfa, lo que estoy estudiando es que sí pertenece a alfa por transitividad.
Entonces, ¿cómo? Si pertenece a mu, que mu pertenece a alfa, que pertenece a beta, entonces sí pertenece a alfa. Pero recordemos de dónde viene sí. Sí es el elemento minimal de beta menos alfa. Entonces, sí no pertenece al conjunto X, que es beta menos alfa. Pero esto es un absurdo. Entonces, ¿qué es la última posibilidad que queda? Entonces, necesariamente pues, sí y mu son iguales. Pero esto también es un absurdo. Ya vamos a ver por qué. Si mu y sí son iguales, entonces se tendría, como mu pertenece a alfa, entonces directamente se tendría, porque recuerden que si dos cosas son iguales, todo lo que se dice sobre una se puede decir de la otra, ¿no? Entonces en particular se tiene que sí pertenece a alfa. Y esto es un absurdo por la misma razón de arriba. Lo que quiere decir entonces que sí no pertenece a X. Absurdo. Entonces, las tres, o sea, ¿qué es lo que estoy teniendo? Estoy teniendo que de la tricotomía, esta me llega a un absurdo, esta me llega a un absurdo, y esta que era mi suposición inicial, bueno, o sea, esta suposición inicial me lleva a un absurdo de lo que es las dos maneras. Entonces, por reducción al absurdo, entonces efectivamente tengo que mu pertenece a sí. Y entonces, ¿qué acaba de mostrar entonces ahora? Que si mu es un elemento particular de alfa, siempre va a ser un elemento de esto, o sea que efectivamente acaba de mostrar que alfa está contenido en sí. Entonces ya demostré ambas contenciones. Aquí está demostrado que sí está contenido en alfa, aquí alfa está contenido en sí. Entonces, de ambos, bueno, alfa es igual a sí. Y claro, como yo lo primero que hice de decir de sí es que sí está contenido en beta, aquí está. Entonces ya está. Termino con esto. De esto sale la demostración, ¿no? Entonces, por lo tanto, alfa está contenido en beta, lo cual termina la demostración. Entonces, bien. Ok, ¿qué voy a hacer? Ya se me está yendo la hora y tengo unas cuantas cosas que hacer en la tarde. Entonces, bueno, hoy tuve que empezar un poquito más tarde por compromisos que no vienen al caso. Así que creo que la demostración de este teorema, que es la demostración de que efectivamente los ordinales son bien ordenados por la relación de pertenencia, voy a dejarlo para la próxima clase. Nada, no me va a quedar de otra clase. Entonces, voy a dejar esa demostración pendiente. La haremos en la siguiente clase. Esto es algo que estamos haciendo entre nosotros, con nuestro propio ritmo, así que no vamos a sentirnos presionados por nadie. Espero que les haya parecido interesante la clase de hoy. Voy a montarla en Classroom. Y bueno, voy a dejar de grabar.